tardes, amigos de Vivo Televisión, bienvenidos a una nueva edición de Charlas UPEC. Un saludo a todos los que nos siguen a través de la señal de Vivo TV 3.1 HD y también en nuestro Facebook Live. Recuerde que usted puede enviarnos cuáles son los temas que quieran que se traten en las próximas ediciones de este programa a través de la caja de comentarios que aparece en esta transmisión o también en nuestro inbox. Estaremos muy gustosos de escuchar sus opiniones y comentarios. Bien, nuestro tema de hoy es cómo manejar el estrés parental en tiempos de COVID. Bien sabemos que el estrés se ha convertido en un enemigo silencioso de esta pandemia, especialmente para los padres de familia, los cuidadores o los quienes son responsables del hogar, que han asumido diferentes tareas y responsabilidades y una completa alteración de todo el estilo de vida al que estaban acostumbrados antes de esta pandemia. Por ejemplo, el teletrabajo, aprendo en casa o los múltiples tareas y quehaceres del hogar, sin tener ahora un escape para este estrés diario con el que anteriormente sí se contaban. Sin olvidar que muchos durante esta pandemia han tenido que posponer o supone también una amenaza hacia los proyectos vitales, y si nos sometemos actualmente a un estrés muy intenso o repetido y constante, puede tener diferentes consecuencias muy importantes para nuestra salud y que especialmente afectan nuestro cerebro. Para hablar de este tema vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, quien además va a desarrollar el taller Gestionamos nuestro capital energético y la charla Cómo manejar el estrés en tiempos de COVID. Se trata de Lauren Guipúzcoa Germán, quien es psicóloga egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego y actualmente se forma en la Escuela de Educación Inicial también aquí en la UPAO. Pero también es integrante del equipo de Sinergia Trujillo, quienes brindan consejería psicológica totalmente gratuita en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lauren. Bienvenida. Hola, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias también por participar en nuestra edición de Charlas UPEC. Bien, en este tema, en esta charla que tú tienes preparada para el día de hoy, pues va orientada generalmente o principalmente a los padres o cuidadores, que seguramente ya vas a especificar la diferencia a lo largo de esta charla. Cuéntanos primero, a modo de introducción, cómo el estrés en general puede afectar a la población o a las personas que están constantemente expuestas a ello. Bien, Melissa. Bueno, el estrés se ha vuelto, como tú dijiste, en un enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque uno dice, oh, me duele la cabeza, me está doliendo la espalda. Y posiblemente cuando tú dices me duele la cabeza, dices, bueno, de repente te has enfermado, no sé, tienes cualquier otra cosa, pero comienza de repente a generarse ya toda una sintomatología más compleja, ¿no? Entonces, puedes pensar que es cualquier otra enfermedad, pero luego te das cuenta que estás sufriendo de estrés. Pues sí, hoy en día digamos que el estrés se ha vuelto tan cotidiano, más aún cuando son padres o madres o cuidadores, como tú lo dijiste en un primer momento, que tienen que hacerse cargo no solamente del trabajo dentro de casa, sino también de atender a los niños, de ver las labores domésticas, ayudarlos con las tareas, etc. Muy bien, entonces vamos ahora de inmediato con la charla Cómo manejar el estrés parental en tiempos de COVID. Adelante. En la actualidad nos damos cuenta que muchos padres de familia están realizando diversas actividades, por lo cual también genera un desgaste de energía en ellos. Esto trae como consecuencia algunas conductas disruptivas con sus pequeños. Es por eso que el día de hoy estamos trabajando la temática estrés parental. Como ya hemos mencionado, vamos a hablar sobre el estrés parental, pero la idea es que no se vea desde un punto, digamos, negativo, sino nosotros tratemos de buscar
un sentido positivo, como en este caso sería cómo manejar el estrés parental, pero en estos tiempos de COVID. Para comenzar, vamos a hacer un poco reflexión, ¿sí? Vamos entonces a observar estas imágenes y vamos a ponernos a pensar cómo estaba antes de la llegada de esta pandemia. Si bien es cierto, ya estamos prácticamente un año desde que todo esto comenzó, pero siempre es bueno, a pesar de que ha transcurrido el tiempo, ponernos a reflexionar, tipo hacer como un feedback de qué es lo que hemos estado de repente cambiando durante todo este año. Entonces vamos a ponernos a pensar, ¿cómo estábamos antes de la pandemia? Ustedes como padres, ¿cómo se encontraban? De repente trabajando lejos de casa, o quizá todo el día también con sus niños. De repente han estado con el apoyo de la pareja, o tal vez han tenido que ustedes cuidar solos a sus niños, han estado apoyando de repente en las labores académicas a sus pequeños, o de repente había alguien que les ayude, ¿no? Entonces son diferentes situaciones, pero vamos a ponernos a pensar cómo estábamos antes. Como segundo momento nos vamos a poner a pensar cómo estamos durante, porque si bien es cierto, tuvimos un tiempo en el cual teníamos que estar obligatoriamente en casa, también ya hemos tenido un tiempo en el que hemos podido salir, claro que tomando las medidas de seguridad, pero ya se podía, digamos, salir por trabajo, de repente hacer algunos trámites, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos estado durante todo este tiempo de confinamiento? Ya sea porque ya hemos podido salir o ya sea porque hemos estado todo el tiempo en casa. Entonces, papitos, vamos a ponernos a pensar en esto. Por último, ¿cómo nos encontramos ahora? Ya después de que ha pasado todo este año con diferentes cambios, por tanto, diferentes cambios no solo en ustedes como personas, como padres, sino también en su dinámica familiar, ¿sí? Y vamos a ver si es que realmente los cambios han sido significativos o no han sido significativos, han traído consigo algunos inconvenientes en cuanto al tema de parentalidad, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo ustedes como padres pueden saber si es que han sentido estrés o no? Y estrés relacionado, digamos, en este ámbito de parentalidad sería más que todo por el tema del cuidado a los niños, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo es que de repente ustedes pueden también identificar algunos indicadores de estrés. Los síntomas físicos, vamos a ver, los más comunes, por ejemplo, a algunos padres se les puede caer el cabello o pueden presentar dolor de cabeza, onicofagia, digamos que es cuando en términos comunes uno se come las uñas, sudoración e incluso problemas digestivos. Pero también existen síntomas psicológicos como la irritabilidad, ira, falta de concentración, olvido de las cosas, cansancio e insomnio. Entonces, si ustedes han presentado alguno de estas sintomatologías, ya sea físicas o psicológicas, quiere decir que posiblemente nos estemos encontrando frente a un estrés. Pero ahora, estrés parental. Antes de referirme exactamente al estrés parental, quiero delimitar este término parental. Vamos ahora cambiando, modificando también el sentido, como por ejemplo ya nos mencionaba y hablaba bastante de parentalidad Baroudi, Dan Tagnam. Entonces vamos añadiendo a esto que ya la parentalidad no solamente se refiere a aquellas personas que son padres biológicos del niño, sino también ejerce un rol parental aquel adulto cuidador de estos niños. Entonces, no solamente este estrés, digamos, lo va a sentir mamá y papá. Si, por ejemplo, en casa tenemos algún adulto, como un tío, o de repente mi niño tiene una nana, también pueden sentirlo, ¿sí? Como seres humanos, somos susceptibles a que factores externos puedan de repente
involucrar negativamente o afectarnos quizá nuestra estabilidad, nuestro equilibrio, tanto en salud física como emocional. Entonces, ¿qué entendemos por ese estrés parental? Decimos que el estrés en la crianza se refiere a la angustia, la frustración que sienten los padres o encargados, como ya les dije, de la atención primaria del niño, al enfrentarse a las tareas cotidianas relacionadas con la crianza de los niños. Esto de acá va a generar sentimientos de frustración e ira, claro, en los padres, ¿verdad? O en los cuidadores. Pero aparte de que, digamos, tú como persona, como padre, como cuidador, estás sintiéndote afectado, pues esto trae consigo también o repercute en tu conducta. ¿Y tu conducta con quiénes? Con los niños, ¿no? Con quienes tú estás a cargo. Entonces va, digamos, a generar prácticas parentales negativas. Entonces ahí vamos un poquito a tallar el hecho de que si estamos ahora abordando la psicología, las orientaciones, la consejería, desde una visión de una crianza respetuosa, de una parentalidad positiva. Entonces, si yo estoy, digamos, ejecutando prácticas parentales negativas, pues obviamente estoy yendo en contra de eso y estoy afectando directamente a estos infantes. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Cómo los afectamos? De repente, desvalorizando sus sentimientos, castigándolos físicamente, incluso verbalmente. Digamos, le añadimos a nuestras expresiones verbales términos que son poco adecuados para poder expresarles a niños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que nosotros como adultos los ayudemos a gestionar sus emociones o estemos ahí para atender las necesidades que ellos tienen. Sin embargo, cuando un padre, un cuidador está estresado, solamente se va a sentir irritable, con ira, ¿verdad? Con una serie de sentimientos negativos, lo cual va a estar implicado en su parentalidad, en sus prácticas parentales. Así que vamos a poner un ejemplo acá, ¿sí? Para que ustedes me puedan entender mejor. Un papá o una mamá está realizando su labor, trabaja, entonces está realizando sus labores desde casa. Muy bien. Tiene que entonces estar conectado, por ejemplo, 5 horas en la computadora, ¿sí? Pero a la par tiene que también atender a su pequeño de 4 años porque no tiene quien más lo pueda apoyar en ese momento. Entonces tiene que atenderlo, pero ya sabe que llegó mediodía y tiene que cocinar. Y ya sabe que en la tarde tiene que presentar de repente una actividad que el jefe le pidió. Entonces, o de repente, ahora que ya estamos de retorno a las clases con los infantes, ¿no? Tiene que estar ayudándolo a que pueda realizar las tareas que le han encomendado en el jardín. Entonces, toda esta serie, digamos, de tareas que ya tiene la madre o el padre, posiblemente generen en ellos un estrés. Van a estar fastidiados, preocupados, y es cuando tienen que luego ir a ver al niño para ayudarle en las tareas, puede que él en ese momento quizás se resista, no quiere, o puede que también el niño no entiende algo y necesita más paciencia de sus padres. Necesita, digamos, calma, necesita que el adulto lo acompañe en ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, ya les había mencionado cómo encontramos a este adulto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que va a ser la relación en ese momento con el niño? Posiblemente estarán diciendo, uy, no, de repente se han sentido quizá identificados en alguna situación, porque son situaciones muy cotidianas, es algo del día a día. Pero como les dije en un momento, es normal que ustedes se sientan así, porque somos seres humanos y susceptibles a sentirnos de esa forma. Entonces, regresando al caso, posiblemente el padre le grite o le diga, bueno, eres un malcriado, que por qué no aprendes rápido. Entonces ya comenzamos con esos términos negativos que afectan emocionalmente a nuestros niños. Entonces, nuestra paciencia para los hijos, nuestro tiempo, nuestro amor se ve opacado
por todo este estrés que están viviendo. Muy bien. Ahora, ya les he hablado un poco de cómo influye este estrés en los niños, pero vamos a ver un poquito más acá, ¿sí? Bueno, acá tengo capital e intereses energéticos. Me gusta denominarlo así porque voy a explicarles, digamos, en estos términos, sí, un poquito de repente hablando sobre contabilidad, economía, bueno, estos términos, pero quiero que lo entiendan de esta forma para que ustedes sepan también emplearlos. Por ejemplo, nuestro cuerpo, vamos a suponer que nuestro cuerpo sería como un banco, ¿sí? Entonces, papá, mamá, cuidador, tu cuerpo sería como un banco. En ese banco tú vas a ir depositando dinero, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal si tú tienes cierto dinero? Vamos a suponer, tú depositaste 100 soles. Entonces tú no gastaste tus 100 soles y al final del mes vamos a suponer que tú tienes un interés de 10 soles, ¿ya? Por tu dinero que ahorraste ahí. Entonces, lógicamente, si tú gastas tu interés, no se va a ver afectado tu capital, ¿verdad? Es decir, si yo gasté mis 10 soles, no se va a ver afectados mis 100 soles. Mis 100 soles siguen ahí, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Que nuestro cuerpo es como un banco, ya les había dicho, y nuestra energía son los 100 soles. Si yo gestiono bien estos 100 soles, voy a tener cierto interés. Yo puedo gastar este interés de energía que me está quedando y no afecto absolutamente nada con lo que inicié. Y es así que cuando yo, por ejemplo, estoy durante mi tiempo de trabajo, ya sea presencial, virtual, esto va como padres, madres, cuidadores, entonces si yo gestiono esta energía que tengo como capital acá, no tengo entonces por qué, digamos, cuando utilice esta energía que está como interés, no tengo por qué afectar este capital. Así que cuando yo regrese ya cansada o termine mi jornada cansada, voy a tener todavía, digamos, este capital para poder utilizarlo con mi niño. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ya gasté mi capital? Perdón, mi capital, mis intereses, ya los gasté absolutamente todos en actividades de la casa, del trabajo, problemas de repente con la pareja o con amigos, etcétera. ¿Cómo voy a llegar a atender a mi niño? Pues obviamente sin energía. Ya agoté todos mis recursos y voy a llegar sin energía. Entonces, si ya llego sin energía, llego sin paciencia, llego sin voluntad de atender las necesidades de mi hijo, y más aún cuando son infantes, tenemos que acompañarlos durante todo este proceso, entonces ya no voy a tener esas ganas. Y si lo voy a hacer, posiblemente lo hago con desgano, lo hago un poco apática. Entonces, la idea es esa. Como les dije, tu cuerpo es un banco. Trata de absorber esa energía y utiliza solamente lo que debes utilizar para que al final tú tengas este capital de energía el cual puedes utilizar con tus niños y no te vas a sentir tan cansada, tan agotada. Ahora, existen dimensiones del funcionamiento familiar, ¿sí?, que se ven, por ejemplo, afectadas por este estrés parental. Por ejemplo, tenemos acá factores de riesgo, como una dinámica disfuncional dentro de la familia y una dinámica disfuncional, claro que va a ser un factor de riesgo para generar un estrés parental, ya sea en la mamá, el papá o los cuidadores. La inestabilidad económica también es un factor que está afectando esto, porque, bueno, los padres posiblemente anden todo el día preocupados de cómo voy a generar ingresos, ya tengo que pagar de repente la casa, los servicios, el jardín. Entonces, esto también trae consigo un estrés parental. También el escaso apoyo, ya sea acá porque, bueno, vamos a decir, ¿no? Recordando también un poco que si bien es cierto, antes se decía que el hombre ayudaba a la mujer, ¿verdad?, en las labores, pues ahora ya hemos cambiado también esta perspectiva y estamos viendo que en realidad el hombre cumple sus responsabilidades en el hogar.
y ya no tenemos que verlo como que es una ayuda, no, sino está cumpliendo con la labor que él tiene, ¿no? Es así que muchas veces, si la madre, el padre se encuentra solos y de repente no hay un apoyo, pero no me refiero a la pareja, sino un apoyo de repente de algún familiar que pueda también ayudarle con cosas de la casa o con cosas de atender necesidades de los niños, eso también es un factor de riesgo que te va a generar un estrés parental. Ahora, este estrés parental sí afecta a dimensiones. Aquí he colocado, por ejemplo, 3 dimensiones. Uno que es el bienestar infantil. Y ya había mencionado que no solamente, bueno, los castigos no solamente, por ejemplo, generan de repente secuelas físicas, sino también secuelas psicológicas. Son daños que los niños están pequeños, que aún no comprenden, no tienen esa capacidad de razonar como un adulto, y es por ello que no van a entender de repente la lógica que tú tienes de, estoy estresado y por eso te grité y por eso te castigué. Entonces el niño va más, digamos, al acto, al ver cómo tú lo trataste, ¿no? Y va quedando, digamos, grabado en él como no una práctica adecuada de tu parentalidad. Ahora, también se ven afectadas las competencias parentales. Gómez y Contreras, en el 2019, nos hablan sobre competencias parentales, las cuales, bueno, ellos también los dividen en dimensiones, como por ejemplo la formativa, que tiene que ver con cómo tú estás, digamos, involucrado para una formación íntegra del niño. Entonces, si tú estás estresado, nos planteamos aquí la pregunta, ¿realmente estamos favoreciendo esa formación íntegra de mi niño? Ahora, hay otra que tiene que ver con protectora, es una dimensión protectora que ellos nos mencionan. Entonces, si yo estoy estresado, ¿tendré la capacidad para poder atender necesidades básicas o para poder proteger a mi niño, para poder ver a mi niño como un ser con derechos, que tiene que ser respetado, que tiene que ser querido? Entonces comienzan ahí muchos cuestionamientos, e incluso de las competencias parentales tiene que ver con que los padres puedan involucrarse correctamente en la parte académica, ¿no? En atenderlos también en esto, porque ya sea que están en jardín o ya sea que están en los primeros años de la primaria, es donde requieren muchísima más ayuda. Entonces vamos viendo también que para poder lograr un aprendizaje significativo necesitamos de experiencias también adecuadas. El niño aprende más no porque, digamos, el papá le va a poner todo un abecedario al niño para que se lo aprenda, sino tiene que darle experiencias significativas. Más aún cuando estamos por la virtualidad y la maestra no puede estar ahí con el niño. Entonces, quienes se han encargado, digamos, de hacer un poco este trabajo son los padres o los cuidadores. Entonces, si uno como padre no se encuentra, digamos, con ese ánimo para poder ayudar a su niño en su aprendizaje, el niño no va a tener un equilibrio emocional, por tanto, no va a tener un aprendizaje significativo. En cuanto a las interacciones familiares, también es otra dimensión que se ve afectada por el estrés parental. Yo estoy estresada, sí, de repente mi actitud no es buena con mi niño, pero tal vez tampoco es con mi pareja, tal vez tampoco es con mi familia que está viviendo conmigo. Entonces ahí ya comienza, digamos, una relación poco adecuada, poco asertiva. Se ve también, digamos, involucrada la comunicación. Ahora tenemos a factores de protección. ¿Cómo, digamos, puedo también aliviar este estrés parental? ¿Qué es aquello que va, digamos, a favorecerme a mí como persona para no verme afectada, ¿no? con este estrés parental? Sería entonces apoyo, por ejemplo, de las parejas, de los familiares, pero vamos entendiendo el apoyo, como les digo, no en el rol de padres, porque ya saben, ya hemos hablado de esto, ¿no? El padre no es que te ayuda, sino el padre asume sus responsabilidades, ¿sí? Pero puede ser un apoyo, por ejemplo, externo. Mira, tengo que hacer algo del trabajo, tú lo puedes hacer y yo voy viendo al niño, una situación así. También apoyo de los familiares,
el tener una dinámica funcional, una dinámica funcional donde exista una comunicación asertiva, donde los problemas, digamos, se hablen, se comuniquen, donde pregunte antes de repente asumir respuestas, ¿no? Pero también, digamos que un factor de protección es el jardín. ¿Por qué digo esto? Porque el jardín, dentro del jardín posiblemente tú tengas también tu área psicológica, entonces tú puedes acudir a él. O también la maestra de tu niño se puede convertir también en una aliada, porque tú te puedes preguntar, consultar, maestra, de repente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para ayudar a mi niño en su aprendizaje? Entonces, la idea es que todos en conjunto busquen ser tu soporte, también ser tu protección. Muy bien, entonces esto ha sido todo. Brevemente hemos podido conversar sobre el estrés parental. Muchas gracias, Lauren, por esta charla. Y bien, sí, el estrés parental sin duda se ha multiplicado, porque si bien antes ya los padres de familia sentían esta carga o estas reacciones frente a acumulación de labores o de responsabilidades, ahora con la pandemia pues todo se ha multiplicado. Ahora mencionabas bastante en esta charla la relación entre padres y niños, pero también algunos padres de familia o cuidadores están a cargo de adolescentes. En estos casos, ¿cómo es que se puede mejorar esta relación entre ambos al estar en tiempos de pandemia? Claro, Melissa, sí, si bien es cierto, también en los adolescentes, no solamente digamos que los padres de infantes son quienes lo están sintiendo, ¿no? Quienes están, digamos, con este estrés. Pero recordemos también que los adolescentes, ya por la edad que ellos tienen, su pensamiento está, digamos, un poco más desarrollado que los niños. A esto me refiero a que ellos ya han tenido un tiempo, unos años para también aprender a gestionar sus emociones. Ya tienen incluso ellos ya casi formada su personalidad, ¿no? Entonces, vamos ahora con este punto de que los padres de los adolescentes, lo mejor que pueden hacer y pueden tener como aliado es la comunicación. Entonces, primero yo como padre me pregunto, ¿qué es lo que está pasando de repente? ¿Por qué mi hijo está con estas actitudes? ¿Sí? Pero vamos al hecho de no decirle o ir directo a decirle tú eres de repente uno así, uno así, ¿verdad? Porque estamos también generando expresiones poco asertivas con nuestros hijos, de la misma forma como con los infantes, como lo decimos, ¿no? Entonces vamos a hablar con ellos, con estos adolescentes, vamos a preguntarles qué es lo que está pasando, sentarnos a conversar, pero mostrarnos en un tono amical, porque muchas veces estos adolescentes tienden, digamos, a pensar que quizá el padre está a la defensiva con ellos. Entonces, papá, mamá, cuidadores, tengamos en la comunicación como aliados, sentémonos a conversar con ellos y poder en conjunto buscar una solución. Muy bien, también has mencionado algunos síntomas físicos y psicológicos que son causa del estrés, y hay un momento en que las personas no lo pueden manejar por sí mismas, tienen que acudir a un especialista. ¿Podrías recalcar en qué momento uno ya se tiene que dar cuenta de que yo solo no tengo las habilidades, la capacidad de manejar ese estrés crónico que quizá lo llevo arrastrando inclusive desde antes de la pandemia y que ahora pues ha llevado a niveles insostenibles para mí y para mi familia? Claro, sí. Como dije, ¿no? A veces comienza con un dolor de cabeza, comienza con un dolor de espalda, que uno como ser humano y ya se va conociendo, va comprendiendo que esos dolores ya no son, digamos, puedes de repente sentir esos dolores por cierto periodo de tiempo, que también vamos a esto de que el estrés, también tenemos un estrés positivo y un estrés negativo. Ahora, ¿cuándo se convierte en un estrés positivo? Cuando ya tú es como tuvieras una mochilita, pero tienes tantos pendientes y todo lo estás acumulando ahí que ya te cansa.
te agota y ya no es solamente un dolor de cabeza, un dolor de espalda, que es por un periodo, sino a eso se le añade de repente un dolor de estómago, incluso te puede llevar hasta vomitar, ¿sí? Puedes, de repente tiene implicancias incluso cognitivas, vamos a decirle así, porque comienzas también incluso a olvidarte las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno está con un estrés crónico, comienza a liberar cortisol y no solamente te va a afectar, digamos, físicamente, porque ya puede dañar tu estómago, tu hígado, sino también comienzas a olvidarte de las cosas, ya no retienes mala información. Entonces, temas importantes, por ejemplo, se te pueden ir. Así que uno como adulto, tratemos de conocernos en lo que más podamos para que nosotros también identifiquemos cuando ya va más allá de, como les dije, de un simple dolor de cabeza, y ya son muchos, digamos, síntomas físicos que tengo o incluso psicológicos porque estoy demasiado irritable con quienes me rodean. Entonces eso ya es realmente una alerta. Y busquemos sin temor ayuda de algún profesional, puede ser un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Pero que este profesional es de bastante apoyo porque nos va a acompañar durante ese proceso y nos va a brindar pautas técnicas para nosotros poder aliviarnos. Muy bien, claro que sí. Y además, no creo que la palabra contagioso sea adecuada en lo que voy a mencionar ahora, sino que algo similar, ¿no? El estrés, o mejor dicho, de padres estresados, los hijos o todas las personas que viven en el hogar también van a empezar a sentir este mismo estrés y al final toda la familia se va a desbordar en algún momento. ¿Esto pasa? Sí, esto pasa, más aún cuando son pequeños, porque si bien recordemos, cuando son pequeños el aprendizaje también, como le decía Bandura, se da por la socialización, ¿sí? Por lo que los niños observan, por lo que los niños ven en sus padres reflejados, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una niña y tiendo a ver a mi padre que todos los días está renegando, está irritable, las formas de repente de responder cuando le preguntan algo, o yo, porque soy una niña, soy inquieta, soy muy curiosa, no tengo este lado de explorar el mundo, voy y le pregunto algo, pero siempre me está contestando de esta manera, posiblemente yo también voy a adquirir esas habilidades comunicativas, llamémosle entre comillas habilidades comunicativas, pero voy, digamos, a reflejar algo que estoy observando, algo con lo que me estoy formando, mientras que si nosotros, bueno, o como padres, madres, cuidadores, procuramos, como ya les había mencionado también, de tener un capital energético, entonces voy a saber cómo actuar con mi niño. La idea es que lo que ella observe sea algo adecuado, correcto, que ayude a un óptimo desarrollo del infante. Y finalmente, el estrés también va ligado a la ansiedad, a la depresión. Son algunas de las consecuencias, en verdad, si es que no se maneja a tiempo, si es que no se toma alguna acción al respecto. Sí, ya cuando muchas veces la persona está muy preocupada, son preocupaciones constantes, posiblemente te pueda llevarte a tener alguna crisis de ansiedad, ¿no? Entonces también las crisis de ansiedad son bastante recurrentes en las personas, sobre todo porque han pasado por episodios fuertes de estrés. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer nosotros una breve pausa y regresamos con el taller Gestionando nuestro capital energético. Ya volvemos, Laura. Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes algunos tips para enfrentar las situaciones de estrés y ansiedad. Lo primero que hay que hacer es una pausa para respirar y volver a tener una introspección personal. Inhala contando hasta 4, detienes el aire contando hasta 5 y finalmente exhalas, más o menos de esta forma. Muy bien. Luego, reevalúa la organización de tus tiempos. Si la idea de tener
muchas actividades por hacer, te está generando estrés, entonces es importante fijarte objetivos para progresar, no para alcanzar la perfección. Bien, recuerda que cada día trae su propio afán. No vivas hacia el futuro muy lejano, sino en este presente, y realiza las actividades que te toquen hacer hoy. Y finalmente, pero no menos importante, sé agradecido. La queja suele generar un retroceso a tu avance frente al estrés y la ansiedad, mientras que el agradecimiento es un código de prosperidad.